El susurro invisible que tu cuerpo escucha. ¿Alguna vez has entrado a una catedral antigua y sentido que algo te observa, aunque sabes perfectamente que estás solo? ¿Has caminado por un castillo medieval y experimentado escalofríos que recorren tu espalda sin explicación racional, sin viento, sin frío tangible? Quizás ya estés en este momento, en tu habitación, respirando el aire de la noche, y algo en ti reconozca que hay más en el silencio de lo que tus oídos pueden procesar. Respira hondo. Inhala lentamente por la nariz, dejando que el aire llene tus pulmones. Exhala con calma, permitiendo que la tensión se disuelva. En este instante, antes de adentrarnos en lo que está a punto de transformar tu comprensión del mundo invisible que te rodea, quiero que sientas algo importante. Eres más sensible de lo que imaginas. Antes de continuar, suscríbete a Ciencia de los Sueños, dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas en este momento y qué hora es en tu zona. Tu ubicación y tu hora nos ayudan a entender desde dónde la gente se conecta con estas verdades ocultas. Esta noche navegaremos hacia el corazón del misterio que tu cuerpo ya conoce, pero tu mente consciente aún no ha nombrado. Exploraremos una realidad que existe en el umbral entre lo tangible y lo invisible, entre lo que escuchas y lo que sientes, entre la física y la sensación primordial. No se trata de sobrenatural, se trata de algo mucho más profundo, de frecuencias tan bajas que trascienden los límites de tu audición consciente, pero que resuena en cada célula de tu ser. Imagina por un momento que tu cuerpo es un instrumento musical extraordinariamente complejo. Un violín puede resonar con una cuerda de guitarra en la habitación contigua. Un diapasón vibra en respuesta a otro diapasón. De la misma manera, tu organismo entero, con sus cavidades llenas de aire, sus órganos densos, su sistema nervioso y circulatorio, es una máquina de resonancia que capta vibraciones que tu oído consciente nunca reconoce como sonido en el sentido tradicional. La mayoría de nosotros crecimos creyendo que nuestros sentidos nos dan acceso a la realidad completa. Vemos con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos, sentimos con nuestra piel. Pero esto es una ilusión reconfortante. Tu rango auditivo consciente, ese espectro de frecuencias que tu cerebro interpreta como sonido, es apenas una ventana diminuta a un universo vibratorio mucho más vasto. Fuera de esa ventana, en las frecuencias inferiores que descienden por debajo de 20 ciclos por segundo, existe un mundo que no escuchas, pero que tu cuerpo percibe con una intensidad que puede cambiar tu estado emocional, alterar tu sueño, acelerar tu corazón y despertar en ti una vigilancia ancestral. Este es el territorio del infrasón. No es un fenómeno paranormal, no es un misterio sin explicación. Es ciencia pura, pero ciencia que ha permanecido en las sombras de la conversación pública, ignorada en los noticiarios, ausente de las preocupaciones sobre salud ambiental, olvidada en los estudios de seguridad laboral. Y sin embargo está en todas partes, está en las cavernas subterráneas donde tus ancestros se refugiaban. Está en los truenos que los animales escuchan antes de que la lluvia caiga. Está en los parques eólicos modernos que generan energía limpia mientras generan simultáneamente una contaminación invisible que afecta el bienestar de las comunidades cercanas. El infrasón es el susurro que tu oído no puede captar, pero que tu ser entero reconoce como amenaza, como presencia, como algo que requiere vigilancia. Es la razón por la que los pájaros abandonan un edificio antes de su colapso. Es la razón por la que los elefantes se comunican a través de distancias imposibles. Es la razón por la que una persona puede entrar a una habitación y sentir que algo está mal, sin que haya nada visible que justifique esa sensación. A lo largo de los próximos momentos, exploraremos cómo estas vibraciones silenciosas se generan en lugares que habitamos, cómo entran en nuestros cuerpos, cómo interactúan con nuestro sistema nervioso y cómo afectan nuestra salud mental de formas que la medicina convencional apenas está comenzando a reconocer. Descubriremos por qué los edificios antiguos tienen una presencia tan particular,
¿Por qué las turbinas eólicas generan síntomas que los médicos no pueden diagnosticar? ¿Y por qué el silencio en ciertos lugares no es realmente silencio en absoluto? Lo más importante que debes entender es esto: tu cuerpo no miente. Cuando sientes escalofríos en un lugar antiguo, cuando experimentas ansiedad sin causa aparente, cuando tu sueño se fragmenta sin razón evidente, tu organismo está respondiendo a algo real, algo físico, algo que existe en el espacio que compartes, aunque no puedas percibirlo directamente. Durante siglos hemos descartado estas sensaciones como superstición, como imaginación, como debilidad psicológica. Pero la ciencia moderna está revelando la verdad. Tu cuerpo es más sabio que tu mente consciente y está detectando amenazas que ni siquiera sabes que existen. Este viaje que estamos a punto de comenzar juntos no es solo educativo, es transformador. Porque una vez que entiendas cómo funciona el infrasón, una vez que reconozcas dónde está presente en tu vida cotidiana, nunca volverás a experimentar el mundo de la misma manera. Comprenderás por qué ciertos lugares te hacen sentir vivo y otros te drenan. Entenderás por qué tu sueño mejora cuando cambias de ubicación. Reconocerás las fuentes invisibles de tu ansiedad y, quizás más importante aún, tendrás el conocimiento para protegerte. ¿Cómo el oído traiciona a la percepción? Existe una verdad incómoda que la mayoría de nosotros ignora. Tus oídos no escuchan la realidad. Escuchan solo una versión editada, una pequeña porción de todo lo que vibra en el universo. Es como si pasaras tu vida mirando a través de una ranura tan estrecha que creyeras que el mundo entero es lo que ves por esa grieta, cuando en realidad galaxias de información existen justo al otro lado de tu percepción. El rango auditivo humano típico oscila entre 20 Hz en el extremo inferior y 20.000 Hz en el extremo superior. Los hercios son simplemente ciclos por segundo, la medida de cuán rápido algo vibra. Cuando algo vibra 20 veces por segundo, nuestro cerebro lo interpreta como la nota más baja que podemos escuchar. Cuando vibra 20.000 veces por segundo, es la nota más aguda. Fuera de estos límites, existe un silencio que no es realmente silencio, sino simplemente una ausencia de percepción consciente. Ahora bien, aquí es donde comienza el misterio que tu cuerpo ha estado viviendo sin que tu mente lo reconozca. Aunque no puedas escuchar conscientemente las vibraciones por debajo de 20 Hz, tu cuerpo entero puede sentirlas. La diferencia es fundamental y profunda. Escuchar es un proceso que ocurre principalmente en tu oído interno, donde ondas de sonido hacen vibrar estructuras minúsculas llamadas células ciliadas, que envían señales eléctricas a tu cerebro. Pero sentir es algo diferente. Sentir es lo que ocurre cuando toda tu estructura corporal, tus órganos, tus huesos, tus cavidades llenas de aire, vibran en respuesta a frecuencias que atraviesan el espacio. Imagina que estás de pie en el andén de una estación de tren y un tren se acerca. Antes de poder escuchar el sonido del motor, antes de que tus oídos capten cualquier cosa, sientes una vibración en el piso bajo tus pies. Esa vibración no es audible, es táctil, pero es real, es física. Es una onda de energía que se propaga a través del material sólido y que tu cuerpo percibe de manera directa. El infrasón funciona de manera similar, excepto que no necesita un piso de estación de tren. Necesita solo el aire, y el aire está en todas partes. La fisiología del sonido es fascinante cuando la examinas con atención. Las ondas sonoras viajan a través del aire a una velocidad de aproximadamente 340 metros por segundo. Golpean tu tímpano, haciendo que vibre. Esa vibración se transmite a través de 3 pequeños huesos en tu oído medio, los cuales amplifican el movimiento y lo transfieren a un fluido dentro de tu cóclea, que es una estructura en forma de espiral dentro de tu oído interno. En esa cóclea, las células ciliadas responden a diferentes frecuencias en diferentes ubicaciones. Las células que responden a sonidos bajos están en un extremo y las que responden a sonidos altos están en el otro. Pero aquí está lo crucial. Cuando las frecuencias descienden por debajo de 20 Hz,
las células ciliadas de tu cóclea no responden de la manera que normalmente lo harían. Es como si el sistema estuviera diseñado para ignorar estas vibraciones tan lentas. Sin embargo, eso no significa que no estén afectándote. Significa que están afectándote de otras maneras, a través de otros caminos que la evolución no anticipó que necesitáramos proteger. La presión atmosférica también juega un papel. El infrasón puede cambiar la presión del aire en formas que afectan los espacios llenos de aire dentro de tu cuerpo. Tus senos nasales, tus cavidades sinusales, tus pulmones. Cuando la presión cambia, estos espacios responden. Tu cuerpo experimenta esto como una sensación de plenitud, de presión, a veces de mareo. No es algo que escuchas, es algo que sientes en el espacio físico que ocupas. Además, el infrasón puede resonar en estructuras más grandes de tu cuerpo. Tu pecho, con una cavidad llena de aire que contiene tus pulmones, tiene una frecuencia de resonancia natural. Si el infrasón coincide con esa frecuencia, tu pecho puede vibrar en respuesta, amplificando el efecto. Es como si alguien tocara la nota exacta que hace que una copa de vidrio vibre y se rompa. Tu cuerpo no se rompe, pero definitivamente siente esa resonancia. La diferencia entre escuchar y sentir también es una diferencia entre consciente e inconsciente. Cuando escuchas una melodía, estás consciente del sonido. Tu mente procesa activamente la información, pero cuando el infrasón te golpea, la mayoría de ese procesamiento ocurre en niveles más profundos de tu sistema nervioso, en estructuras cerebrales que son más antiguas evolutivamente, más primitivas, más conectadas a tu supervivencia que a tu pensamiento racional. Esto es importante porque significa que tu cuerpo puede estar bajo estrés causado por el infrasón, mientras tu mente consciente no tiene idea de qué está sucediendo. Podrías estar en una habitación sintiéndote inexplicablemente ansioso, tu corazón acelerado, tus músculos tensos, sin que haya nada visible que justifique tu estado. Podrías culparte a ti mismo, pensar que estás siendo irracional, cuando en realidad tu cuerpo está respondiendo exactamente como debería responder a una amenaza que detecta, pero que tu conciencia no puede procesar. Los límites de la audición humana también varían de persona a persona. Algunos pueden escuchar hasta 18 hercios, otros apenas pueden llegar a 25. Con la edad, estos límites se estrechan aún más. Las personas mayores generalmente pierden su capacidad de escuchar frecuencias altas, pero a menudo retienen su capacidad de percibir infrasón. Esto significa que la vulnerabilidad al infrasón puede aumentar con la edad, incluso mientras la capacidad auditiva general disminuye. Lo que es particularmente intrigante es que nuestros ancestros probablemente eran más sensibles al infrasón que nosotros. Vivían en entornos donde el infrasón era abundante, en cavernas, donde el agua goteaba y creaba patrones de vibración, en bosques donde los árboles se balanceaban en vientos fuertes, en llanos abiertos, donde las tormentas generaban infrasón masivo. Su supervivencia dependía de detectar estas vibraciones, de entender qué significaban, de responder adecuadamente. Nuestros cuerpos aún llevan ese código genético, esa capacidad de respuesta, incluso aunque la mayoría de nosotros nunca hemos aprendido a reconocer conscientemente lo que está sucediendo. El rango prohibido. Entre 18 y 20 Hz. Existe una banda de frecuencias que los investigadores han identificado como particularmente potente en sus efectos sobre el cuerpo y la mente humana. No es la totalidad del espectro del infrasón, sino una ventana específica, un rango particular que parece ser el más relevante para la experiencia humana de miedo, de vigilancia, de inquietud sin causa aparente. Esta banda oscila aproximadamente entre 18 y 20 hercios, y su importancia no puede ser subestimada. ¿Por qué esta banda específica? La respuesta reside en la resonancia. Diversos estudios científicos, incluyendo investigaciones realizadas por el profesor Coventry Rupert Sheldrake y otros investigadores de acústica, han sugerido que esta frecuencia particular es cercana a la frecuencia de resonancia natural de ciertos órganos humanos.
Algunos investigadores han propuesto que alrededor de 19 hercios es cercano a la frecuencia de resonancia del globo ocular humano. Otros han sugerido que está relacionada con la resonancia del tracto vocal o de cavidades craneales. Lo que importa es que cuando el infrasón se produce en este rango, el cuerpo humano tiende a responder de manera particularmente intensa. Los estudios clínicos han documentado respuestas fascinantes a esta banda de frecuencias. Cuando las personas son expuestas a infrasón en el rango de 18 a 20 hercios, reportan una variedad de sensaciones y emociones que parecen surgir de la nada. Algunas personas describen una sensación de presencia, como si algo invisible estuviera en la habitación con ellas. Otras reportan escalofríos intensos que recorren su cuerpo sin que haya cambio en la temperatura. Muchas experimentan una sensación de miedo o inquietud sin poder articular por qué tienen miedo. Es como si su cuerpo conociera un peligro que su mente no puede identificar. Uno de los estudios más fascinantes sobre este fenómeno fue realizado por investigadores que expusieron a voluntarios a infrasón dentro de esta banda mientras veían películas de horror y películas neutras. Lo que descubrieron fue que el infrasón amplificaba significativamente la respuesta emocional a las películas de horror, incluso cuando los participantes no eran conscientes de que se estaba produciendo infrasón. Las películas de horror se sentían más aterradoras. Las películas neutras también generaban sentimientos de inquietud que no estaban presentes sin el infrasón. Esto sugiere que el infrasón en esta banda no causa emociones específicas, sino que amplifica las emociones que ya están presentes, magnificando la respuesta emocional general. El mecanismo de transmisión es complejo pero comprensible. El infrasón en esta banda viaja a través del aire como una onda de presión. Cuando entra en una habitación, no golpea solo tus oídos. Golpea todo lo que hay en la habitación, las paredes, los muebles, tu cuerpo. A diferencia del sonido de frecuencia más alta, que se absorbe fácilmente por los materiales blandos, el infrasón penetra profundamente. Puede pasar a través de las paredes de un edificio, puede viajar a través del suelo, puede entrar en tu cuerpo y resonar en tus órganos internos. Una vez que el infrasón entra en tu cuerpo, se propaga a través de los tejidos. Diferentes partes de tu cuerpo responden de manera diferente. Tus pulmones, siendo cavidades llenas de aire, son particularmente resonantes. Tus senos paranasales responden, incluso tu tracto gastrointestinal, que está lleno de aire y de fluidos, puede vibrar en respuesta. Estas vibraciones generan cambios en la presión dentro de tu cuerpo, cambios en la tensión de tus tejidos, cambios en la forma en que tus órganos interactúan entre sí. Pero el efecto más significativo probablemente ocurre en el sistema nervioso. Cuando tu cuerpo vibra en respuesta al infrasón, los receptores sensoriales en tu piel, tus músculos, tus órganos internos, detectan esta vibración. Estos receptores envían señales a tu médula espinal y a tu cerebro. Tu cerebro recibe esta información y debe interpretarla. ¿Qué significa esta vibración? ¿Es una amenaza? ¿Es un peligro? Aquí es donde la evolución entra en juego. Durante millones de años, el infrasón ha sido asociado con eventos que eran potencialmente peligrosos. Los truenos generan infrasón masivo. Las avalanchas generan infrasón. Los terremotos generan infrasón. Los volcanes generan infrasón. Cualquier evento geológico o meteorológico catastrófico genera infrasón. Nuestros ancestros, que podían detectar este infrasón y responder rápidamente, tenían una ventaja de supervivencia. Los que ignoraban las señales del infrasón eran más propensos a ser atrapados por avalanchas, a ser sorprendidos por terremotos, a no tener tiempo suficiente para escapar de tormentas violentas. Como resultado, el sistema nervioso humano ha evolucionado para tomar muy en serio las señales del infrasón. Cuando tu cuerpo detecta infrasón en la banda de 18 a 20 hercios, tu sistema nervioso automáticamente interpreta esto como una advertencia, como una señal de que algo en el entorno requiere vigilancia. Tu amígdala, que es la estructura en tu cerebro responsable de procesar emociones como el miedo, se activa.
Tu sistema nervioso simpático, que es tu sistema de lucha o huida, comienza a prepararse. Tu corazón late más rápido, tu presión arterial aumenta, tus músculos se tensan, tu mente se vuelve hipervigilante. Todo esto ocurre sin tu conciencia. Tu mente consciente no tiene idea de por qué estás de repente ansioso, de por qué tu corazón está acelerado, de por qué sientes una sensación de peligro inminente. Solo sabes que algo no está bien, que algo requiere tu atención, que deberías estar alerta. Y tu cuerpo está absolutamente correcto en su evaluación, porque el infrasón está ahí. Es real, es medible, es físico. Lo que hace que esta banda de 18 a 20 hercios sea particularmente significativa es su prevalencia. Esta es la banda de frecuencias que es más probable que encuentres en ciertos tipos de edificios, en ciertos tipos de máquinas, en ciertos tipos de fenómenos naturales. Esta es la banda que es más probable que cause síntomas crónicos si estás expuesto a ella durante periodos prolongados. Esta es la banda que parece tener el efecto más profundo en el sistema nervioso humano. Por estas razones, es justo llamarla el rango prohibido, el rango donde la física y la biología convergen de una manera que puede transformar tu experiencia del mundo. Edificios antiguos como instrumentos involuntarios. Las catedrales góticas de Europa medieval son entre las estructuras más magníficas jamás construidas. Alzan sus torres hacia el cielo, sus bóvedas se extienden sobre espacios vastos, sus paredes de piedra se alzan en arcos y contrafuertes que parecen desafiar la gravedad. Visitantes de todo el mundo acuden a estos lugares para experimentar su belleza, para sentir una conexión con lo sagrado, para pararse en el silencio y reflexionar. Pero lo que muchos visitantes experimentan, aunque no lo entienden, es algo que está ocurriendo a nivel físico, vibratorio, acústico. Una catedral es, en esencia, un instrumento musical colosal. No fue construida con la intención de ser un instrumento, pero su arquitectura, su tamaño, su composición de materiales hace que funcione exactamente como uno. Las piedras macizas que forman sus paredes tienen propiedades acústicas particulares. Los espacios vacíos dentro, las naves amplias, las bóvedas altas, crean cámaras de resonancia. El aire que llena estos espacios es conducido, reflejado, amplificado por la arquitectura. Ahora, ¿de dónde viene el infrasón en una catedral? Las fuentes son múltiples y a menudo imperceptibles. El viento que sopla alrededor del exterior del edificio puede generar infrasón cuando interactúa con las características arquitectónicas. Las vibraciones del tráfico en la calle cercana, aunque son demasiado débiles para escucharse directamente dentro de la catedral, pueden resonar a través de la estructura de piedra. El movimiento del aire dentro del edificio mismo, especialmente cuando es impulsado por sistemas de calefacción o ventilación antiguos, puede crear patrones de vibración que generan infrasón. Pero quizás lo más fascinante es que el tamaño y la forma de la catedral actúan para amplificar el infrasón que ya existe en el entorno. Una catedral es una caja de resonancia gigante. Las cavidades grandes tienen frecuencias de resonancia bajas. Cuando el infrasón externo entra en la catedral, la estructura amplifica las frecuencias que coinciden con sus propias frecuencias de resonancia. Esto significa que una catedral puede tomar niveles muy bajos de infrasón del entorno y amplificarlos a niveles que son significativamente más fuertes dentro del edificio. Contempla lo que esto significa para una persona que entra a una catedral. Están entrando en un espacio que está amplificando el infrasón. Están siendo expuestos a vibraciones que son más intensas que las que experimentarían en el exterior. Su cuerpo siente esta amplificación. Su sistema nervioso detecta esta intensificación de infrasón. Y su respuesta es exactamente lo que esperarías: vigilancia aumentada, sensación de presencia, escalofríos, una sensación de que algo sagrado o sobrenatural está ocurriendo. Durante siglos, las personas han interpretado estas sensaciones como evidencia de lo divino, como prueba de que hay algo espiritual en estos lugares, y en cierto sentido están en lo correcto.
Hay algo especial en estos lugares, pero ese algo especial no es sobrenatural, es acústico, es físico, es el resultado de la interacción entre la arquitectura y las leyes de la física. Los castillos medievales tienen características similares: sus torres huecas, sus pasillos largos, sus cámaras abovedadas, todas actúan como resonadores acústicos. Los visitantes a menudo reportan sensaciones extrañas en ciertas habitaciones, sensaciones que parecen estar localizadas en lugares específicos dentro del castillo. Esto tiene sentido cuando entiendes que diferentes habitaciones tendrán diferentes características de resonancia. Una habitación con un techo bajo y paredes cercanas tendrá una frecuencia de resonancia diferente a una habitación con un techo alto y paredes distantes. Algunas habitaciones amplificarán el infrasón más que otras. Algunos visitantes experimentarán efectos más intensos en ciertas habitaciones, mientras que apenas notan nada en otras. Las ruinas antiguas también mantienen estas propiedades acústicas, aunque de manera diferente. Sin techos ni paredes completas, las ruinas no pueden crear la misma amplificación que un edificio intacto. Sin embargo, las piedras masivas que quedan actúan como reflectores y transmisores de infrasón. El infrasón del entorno se refleja entre las piedras, creando patrones complejos de interferencia. Algunos de estos patrones amplificarán el infrasón, mientras que otros lo cancelarán. El resultado es que una ruina es un ambiente acústico complejo, donde el infrasón está presente pero de manera variable. La arquitectura medieval fue diseñada con una comprensión intuitiva de la acústica, aunque los constructores probablemente no habrían articulado esto en términos de hercios y frecuencias de resonancia. Sabían que ciertos espacios tenían una presencia particular. Sabían que las catedrales, con sus bóvedas altas y sus naves amplias, tenían cualidades que no podían describir, pero que podían sentir. Es posible que hayan diseñado estas estructuras, al menos en parte, precisamente porque generaban estas sensaciones. Las sensaciones de asombro, de lo luminoso, de lo sagrado, son exactamente lo que experimentas cuando tu sistema nervioso está en un estado de hipervigilancia causado por el infrasón. Lo interesante es que la conexión entre la arquitectura antigua y el infrasón puede explicar por qué tantas culturas diferentes en diferentes partes del mundo construyeron estructuras similares. Las pirámides de Giza, los templos hindúes con sus torres altas, los monasterios budistas en las montañas, las iglesias cristianas con sus bóvedas. Todas estas estructuras tienen características acústicas que amplifican el infrasón. Es posible que en algún nivel profundo, las culturas antiguas entendieran que ciertos tipos de arquitectura creaban ambientes que eran conducivos a experiencias espirituales o contemplativas, y que esta comprensión estuviera basada, al menos en parte, en una sensibilidad intuitiva a las propiedades acústicas de estos espacios. Cuando caminas por una catedral o un castillo antiguo hoy, estás caminando a través de un espacio que ha estado amplificando infrasón durante siglos. Generaciones de personas han visitado estos lugares y han sentido las sensaciones que genera el infrasón sin entender su origen. Han atribuido estas sensaciones a lo sobrenatural, a lo divino, a la historia del lugar. Y en cierto sentido, estaban detectando algo real, algo que está profundamente arraigado en la naturaleza del lugar. Solo que lo que estaban detectando no era un fantasma o una entidad espiritual, sino las propiedades acústicas de la estructura física. El miedo primordial despertado. Cuando tu cuerpo detecta infrasón, especialmente en la banda de 18 a 20 hercios, ocurre una cascada de eventos neurológicos que sucede tan rápidamente que tu mente consciente apenas puede procesarla. Esta cascada es el resultado de millones de años de evolución, de la selección natural que favoreció a los organismos que podían responder rápidamente a las amenazas ambientales. Entender esta cascada es entender la raíz del miedo primordial que sientes cuando estás en ciertos lugares. El miedo que no tiene una causa racional, pero que es absolutamente real. En el centro de esta cascada está la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra
ubicada profundamente dentro de tu cerebro, en una región llamada el sistema límbico. La amígdala es antigua en términos evolutivos, mientras que tu corteza prefrontal, que es responsable del pensamiento racional y la toma de decisiones consciente, es relativamente nueva en términos de evolución. La amígdala es vieja, muy vieja. Es el guardián de las emociones, especialmente del miedo. Cuando tu cuerpo detecta el infrasón, las señales viajan a través de tu sistema nervioso hacia tu médula espinal y luego hacia tu cerebro. Pero aquí está lo crucial. Estas señales no viajan primero a tu corteza, donde serían procesadas conscientemente. Viajan primero a la amígdala. Tu amígdala recibe esta información sobre la vibración detectada en tu cuerpo y debe interpretarla. ¿Qué significa? Es seguro. Es una amenaza. La amígdala no tiene tiempo para deliberar. No tiene tiempo para que analices racionalmente la situación. Necesita tomar una decisión rápida. Y la decisión que ha sido programada por la evolución es esta. Cuando detectas vibraciones que se asemejan a las que podrían ser generadas por un evento catastrófico, asume que es una amenaza. Es mejor estar asustado de una falsa alarma que ser sorprendido por un verdadero peligro. Una vez que tu amígdala ha determinado que hay una amenaza, activa el sistema nervioso simpático. Este es tu sistema de lucha o huida, el sistema que te prepara para enfrentar un peligro o para escapar de él. Tu corazón comienza a latir más rápido, bombeando más sangre a tus músculos grandes. Tu respiración se acelera, llevando más oxígeno a tu cuerpo. Se libera adrenalina en tu torrente sanguíneo, aumentando tu alerta y tu fuerza. Tus pupilas se dilatan, permitiendo que entre más luz en tus ojos. El flujo de sangre se desvía de tu tracto digestivo hacia tus músculos, preparándote para la acción. Incluso tu coagulación de sangre aumenta, preparándose para una posible lesión. Todo esto ocurre en segundos. Tu mente consciente apenas ha tenido tiempo de registrar que algo está sucediendo. Pero tu cuerpo está completamente movilizado, completamente preparado para un peligro que no puede ver. Estás ansioso. Tu corazón late rápidamente. Tu respiración es superficial. Sientes una sensación de inquietud, de vigilancia, de que algo no está bien. Y si estás en una catedral gótica o en un castillo antiguo, es fácil atribuir esta sensación a la atmósfera del lugar, a su historia, a su significado cultural. Pero la verdad es que estás experimentando una respuesta fisiológica a una vibración que tu cuerpo ha detectado. Ahora bien, aquí está lo que hace que esto sea particularmente fascinante desde una perspectiva evolutiva. El infrasón en la banda de 18 a 20 Hz no solo activa tu amígdala, también parece tener un efecto directo en ciertas formas de miedo que son particularmente antiguas en términos evolutivos. Hay un tipo de miedo que se llama miedo a lo desconocido, miedo a la presencia de una amenaza que no puedes identificar. Este es un miedo muy antiguo, un miedo que probablemente compartimos con muchas otras especies. Es el miedo que sientes cuando entras en una habitación oscura y tienes la sensación de que algo está ahí, aunque no puedas ver nada. Algunos investigadores han sugerido que el infrasón puede activar una forma primitiva de miedo que está casi al nivel del instinto. No es el miedo a algo específico, como el miedo a un depredador particular. Es el miedo a una amenaza ambiental, el miedo a una catástrofe inminente, el miedo a algo que está fundamentalmente fuera de tu control. Este es el tipo de miedo que sientes cuando hay una tormenta que se aproxima, incluso si está a millas de distancia. Este es el miedo que sientes en un terremoto, incluso si la tierra apenas está temblando. El infrasón, especialmente cuando es generado por fuentes naturales como tormentas, terremotos o avalanchas, ha sido una característica del entorno humano durante toda la historia de nuestra especie. Los organismos que podían detectar este infrasón y responder rápidamente tenían una ventaja de supervivencia clara. Si podías sentir el infrasón de una tormenta que se aproximaba, podías buscar refugio antes de que el rayo comenzara a caer. Si podías sentir el infrasón de un terremoto, podías intentar escapar del área
o prepararte para el impacto. Si podías sentir el infrasón de una avalancha, podías huir hacia un terreno más seguro. Como resultado, el sistema nervioso humano ha evolucionado para tomar muy en serio las señales del infrasón. Tu cuerpo no pregunta si el infrasón que está detectando proviene de una fuente amenazante o no. Simplemente asume que si hay infrasón, hay una razón por la que está ahí. Y esa razón probablemente es importante para tu supervivencia. Esto explica por qué el infrasón puede generar miedo tan profundo y tan primitivo. Un miedo que no es racional, pero que es completamente real. Es un miedo que está codificado en tu biología. Un miedo que es anterior a tu capacidad de pensar racionalmente sobre las cosas. Es el miedo que sientes cuando tu amígdala ha detectado una amenaza que tu corteza prefrontal no puede comprender. Es el miedo del cuerpo que sabe algo que la mente no puede articular. Cavernas y cuevas, ecos del tiempo. Las cavernas subterráneas han sido lugares de significado profundo para la humanidad, desde el inicio de nuestra historia. Nuestros ancestros más antiguos se refugiaban en ellas, protegidos de los depredadores y del clima. Las cavernas fueron los primeros templos, los lugares donde los seres humanos primitivos dejaban sus huellas de mano en las paredes, donde realizaban rituales que apenas podemos comprender ahora. Las cavernas fueron los primeros espacios que los humanos modificaron intencionalmente para satisfacer nuestras necesidades. Y las cavernas generan infrasón de manera particularmente intensa. Visualiza el interior de una caverna profunda. Las paredes de piedra se elevan a tu alrededor, formando estructuras que han estado creciendo lentamente durante millones de años. El agua gota desde el techo, creando estalactitas. El agua corre por las paredes, creando corrientes subterráneas. Toda esta actividad, toda esta interacción entre agua y piedra, genera vibración. El agua que cae, aunque es un sonido que puede ser audible, también genera frecuencias más bajas cuando el agua golpea las cavidades de la piedra. El agua que fluye a través de canales subterráneos crea patrones de presión que se propagan a través de la roca. Pero hay más. Las cavernas tienen características acústicas únicas. Son espacios cerrados o semicerrados, con paredes de piedra que reflejan el sonido. El infrasón que se genera dentro de una caverna no escapa fácilmente. Rebota entre las paredes, se amplifica, crea patrones de interferencia complejos. Una caverna es una cámara de resonancia natural, especialmente para frecuencias bajas. El infrasón, que en la superficie podría ser apenas perceptible, se convierte en una presencia dominante en el interior de una caverna. Los arqueólogos y espeleólogos que han explorado cavernas antiguas han documentado experiencias fascinantes. Muchos reportan sensaciones extrañas en ciertos lugares dentro de las cavernas, sensaciones que parecen estar localizadas en áreas específicas. Algunos describen una sensación de presencia, como si estuvieran siendo observados. Otros reportan escalofríos intensos, sensaciones de miedo sin causa aparente. Algunos incluso reportan alucinaciones visuales, aunque estas son menos comunes y probablemente están relacionadas con la privación sensorial combinada con el estrés fisiológico causado por el infrasón. Ahora sabemos que lo que estos exploradores estaban experimentando era una respuesta a la exposición intensa a infrasón. Las cavernas generan infrasón abundante, y ese infrasón está siendo amplificado por la acústica de la caverna. El cuerpo del explorador está siendo bombardeado con vibraciones que desencadenan la respuesta de lucha o huida, que activan la amígdala, que despiertan el miedo primordial. Lo fascinante es que nuestros ancestros vivían en estas cavernas. Pasaban noches enteras en entornos que estaban generando infrasón intenso. Es posible que se hayan adaptado a esta exposición, que su sistema nervioso haya aprendido a tolerar o incluso a beneficiarse de estas vibraciones. Algunos investigadores han sugerido que la exposición a infrasón podría haber tenido efectos interesantes en la conciencia, potencialmente induciendo estados alterados que habrían sido interpretados como espirituales o sobrenaturales. Hay evidencia de que algunas culturas antiguas buscaban específicamente espacios que generaban infrasón intenso para fines rituales.
Los chamanes y curanderos en muchas culturas utilizaban espacios subterráneos para sus prácticas. Las cavernas eran lugares donde se realizaban iniciaciones, donde se creía que ocurrían transformaciones espirituales. Es posible que estos líderes espirituales entendieran, a nivel intuitivo, que los espacios subterráneos producían un efecto particular en la conciencia y que buscaran aprovecharlo. Las cavernas también han sido asociadas con lo sagrado en muchas tradiciones religiosas. En el cristianismo, las cavernas son lugares de retiro espiritual, donde los santos y monjes buscaban soledad y comunión con lo divino. En el budismo, las cavernas son lugares de meditación profunda. En muchas culturas indígenas, las cavernas son entradas al mundo subterráneo, a los reinos de los espíritus y los ancestros. En todas estas tradiciones, la caverna es un lugar donde la frontera entre lo físico y lo espiritual parece disolverse. Ahora entendemos que esta experiencia de disolución de límites, esta sensación de conexión con algo más grande que uno mismo, podría estar relacionada con los efectos del infrasón en el sistema nervioso. El infrasón desactiva, en cierto sentido, tu mente racional. Activa tus estructuras cerebrales más antiguas, más primitivas. Crea un estado de hipervigilancia que puede sentirse como un estado alterado. Abre la puerta a experiencias que son difíciles de describir con palabras, que parecen trascender la lógica ordinaria. Cuando una persona entra en una caverna profunda y se sienta en la oscuridad, rodeada de piedra, escuchando el sonido del agua goteando, sintiendo el infrasón que resuena a través de la caverna, está teniendo una experiencia que es similar a la que tuvieron nuestros ancestros hace decenas de miles de años. Su sistema nervioso está respondiendo de la misma manera que respondería el de un humano primitivo. Y esa respuesta es profunda, es antigua, es conectada a los niveles más profundos de lo que significa ser humano. Turbinas eólicas y la enfermedad silenciosa. En los últimos 2 décadas, la energía eólica se ha convertido en una parte importante del panorama energético global. Los parques eólicos se han expandido exponencialmente, con turbinas gigantescas que se alzan sobre el paisaje, girando constantemente, generando electricidad limpia. Desde una perspectiva ambiental, esto es positivo. Estamos reduciendo nuestra dependencia de combustibles fósiles. Estamos combatiendo el cambio climático. Pero hay un costo que rara vez se discute en los titulares de noticias sobre energía renovable. Un costo que se manifiesta en las comunidades que viven cerca de estos parques eólicos. Las turbinas eólicas modernas son máquinas enormes. Las más grandes tienen torres de 100 metros de altura o más, con aspas que se extienden otros 50 metros o más desde el centro. Cuando estas aspas giran, especialmente en vientos fuertes, generan vibraciones. Algunas de estas vibraciones son audibles como sonido de baja frecuencia, un zumbido constante que los residentes cercanos describen como omnipresente. Pero además de este sonido audible, las turbinas generan infrasón masivo. El mecanismo es simple. Las aspas giran a velocidades típicamente entre 12 y 14 revoluciones por minuto. Cada rotación de la aspa genera una onda de presión. 3 aspas significa que hay 3 ondas de presión generadas por cada rotación de la turbina. Esto produce una frecuencia fundamental que cae típicamente en el rango de infrasón, a menudo entre 0.5 y 3 hercios. Pero además de esta frecuencia fundamental, hay armónicos, múltiplos de esta frecuencia fundamental, que pueden caer en rangos más altos, incluyendo la banda de 18 a 20 hercios, que sabemos que es particularmente efectiva en afectar el sistema nervioso humano. Ahora, imagina que vives en una casa a menos de 1 kilómetro de un parque eólico. Cada turbina en ese parque está generando infrasón constantemente, durante horas cada día. El infrasón viaja a través del aire, entra en tu casa, penetra en tus paredes, resuena en tus habitaciones. Tu cuerpo está siendo expuesto a estas vibraciones constantemente. No puedes verlas, no puedes escucharlas en el sentido tradicional, pero tu cuerpo las siente. Los residentes que viven cerca de parques eólicos han reportado una variedad de síntomas que los médicos a menudo no pueden diagnosticar.
El insomnio es común, un insomnio que puede ser severo y crónico. Las personas reportan que simplemente no pueden dormir o que su sueño es constantemente interrumpido. Se despiertan múltiples veces durante la noche sin razón aparente. Cuando se despiertan, a menudo sienten una sensación de ansiedad, una sensación de que algo está mal, aunque no haya nada visible que justifique su ansiedad. Además del insomnio, muchos residentes reportan migrañas crónicas. Estos no son dolores de cabeza ordinarios. Son migrañas severas, a menudo acompañadas de náuseas, de sensibilidad a la luz, de una sensación de que la cabeza está siendo aplastada desde adentro. Los medicamentos para la migraña a menudo tienen poco efecto. Las personas reportan que la única forma en que la migraña desaparece es si se van del área, si se distancian de la turbina eólica. La ansiedad generalizada es otro síntoma común. Las personas reportan que están constantemente nerviosas, constantemente preocupadas, aunque no haya nada específico de lo que estar preocupado. Su corazón late rápidamente sin razón. Se sienten en borde, listos para huir en cualquier momento. Algunos reportan ataques de pánico, episodios de miedo intenso que surgen de la nada. Hay también reportes de problemas cardiovasculares. Algunas personas reportan palpitaciones, latidos cardíacos irregulares. Algunos tienen presión arterial elevada. Algunos han sido hospitalizados por lo que parecen ser eventos cardiovasculares, solo para que los médicos no encuentren nada anómalo en pruebas cardíacas estándar. Los síntomas desaparecen cuando la persona se aleja de la turbina, solo para reaparecer cuando regresan. Ahora, los operadores de parques eólicos a menudo niegan que sus turbinas causen estos síntomas. Señalan estudios que no encuentran correlación entre la exposición a turbinas eólicas y problemas de salud. Pero estos estudios a menudo están financiados por la industria eólica o realizados por investigadores que tienen un interés financiero en demostrar que las turbinas son seguras. Además, muchos de estos estudios utilizan metodologías que no son lo suficientemente sensibles para detectar los efectos del infrasón. Los estudios independientes, realizados por investigadores sin conflictos de intereses financieros, a menudo encuentran resultados diferentes. Un estudio publicado en el Journal of Low Frequency Noise and Vibration encontró que la exposición a infrasón de turbinas eólicas estaba correlacionada con una variedad de síntomas, incluyendo insomnio, ansiedad y problemas cardiovasculares. Otro estudio encontró que los residentes que vivían a menos de 1 kilómetro de turbinas eólicas reportaban significativamente más síntomas que los residentes que vivían a más de 1 kilómetro de distancia. Lo más perturbador es que los gobiernos en muchos países han establecido directrices sobre turbinas eólicas que se basan en distancia mínima, pero estas directrices no están basadas en la mejor ciencia disponible. En muchos casos, las distancias recomendadas son demasiado cortas. Una turbina a 600 metros de una casa puede generar suficiente infrasón para causar problemas de salud significativos, pero muchas directrices permiten turbinas a esta distancia. Lo que está sucediendo es que estamos sacrificando la salud de las comunidades locales por la promesa de energía limpia. No digo que deberíamos abandonar la energía eólica, pero sí digo que deberíamos ser honestos sobre los costos y deberíamos trabajar para mitigar estos costos. Deberíamos exigir que los parques eólicos se construyan a distancias seguras de las viviendas. Deberíamos financiar investigación independiente sobre los efectos del infrasón de turbinas eólicas. Deberíamos escuchar a los residentes que están sufriendo, en lugar de descartar sus síntomas como psicosomáticos o imaginarios. Fábricas y máquinas. El zumbido invisible. Mucho antes de que los parques eólicos comenzaran a generar infrasón a escala industrial, las fábricas ya estaban generando vibraciones que afectaban a los trabajadores. Los equipos industriales, las máquinas de fabricación, los compresores, las bombas, los generadores, todos estos dispositivos generan vibraciones. Algunas de estas vibraciones son audibles como ruido de baja frecuencia, pero muchas de estas vibraciones caen en el rango del infrasón,
Vibraciones que los trabajadores no pueden escuchar pero que pueden sentir. Considera una fábrica moderna. El ruido es constante, máquinas zumbando, martillos golpeando, herramientas girando. Pero debajo de este ruido audible hay vibraciones que se propagan a través del aire, a través del piso, a través de las máquinas mismas. Los trabajadores están de pie en este ambiente durante 8 horas o más cada día, expuestos a estas vibraciones constantemente. Sus cuerpos están siendo bombardeados con infrasón sin que la mayoría de ellos sea consciente de ello. Los efectos en los trabajadores son similares a los que se ven en los residentes cerca de parques eólicos, pero a menudo más severos porque la exposición es más prolongada e intensa. Los trabajadores reportan insomnio crónico, reportan ansiedad, reportan depresión, reportan problemas de concentración. Algunos reportan pérdida de audición, no solo en las frecuencias que pueden escuchar conscientemente, sino también una sensación de que su audición general está comprometida, que el mundo suena apagado o distante. Hay también reportes de problemas neurológicos. Algunos trabajadores reportan temblores, especialmente en las manos. Algunos reportan dificultad para coordinar movimientos. Algunos reportan problemas de equilibrio. Algunos reportan cambios en la personalidad, volviéndose más irritables, más propensos a arrebatos emocionales. Lo que es particularmente problemático es que muchos de estos síntomas no son reconocidos como enfermedades ocupacionales. Un trabajador que desarrolla problemas de audición en las frecuencias que puede escuchar conscientemente puede obtener compensación de trabajadores. Pero un trabajador que desarrolla insomnio, ansiedad o depresión como resultado de la exposición a infrasón probablemente no será compensado, porque la conexión causal no es evidente. Los médicos pueden diagnosticar la depresión, pero no pueden conectarla a la exposición a infrasón en la fábrica. Además, los empleadores tienen poco incentivo para reducir el infrasón en sus fábricas. El infrasón no se puede medir fácilmente con equipos estándar. No hay regulaciones gubernamentales sobre niveles de infrasón en lugares de trabajo en la mayoría de los países. El costo de reducir el infrasón, mediante el aislamiento acústico o el rediseño de máquinas, puede ser sustancial. Entonces, los empleadores simplemente ignoran el problema. La situación es particularmente grave en países en desarrollo donde las regulaciones de seguridad ocupacional son débiles o no se aplican. Los trabajadores en fábricas en India, China, Bangladesh y otros países están expuestos a niveles de infrasón que serían inaceptables en países desarrollados y reciben poca o ninguna protección. Pero incluso en países desarrollados hay un problema. Muchos trabajadores, especialmente aquellos que no tienen educación formal en acústica o física, no entienden que el infrasón es un problema. Simplemente saben que se sienten mal, que tienen dolores de cabeza, que no pueden dormir, que se sienten ansiosos. Atribuyen estos síntomas a estrés laboral, a sus condiciones de vida, a factores personales. No realizan la conexión con el ambiente físico en el que trabajan. El resultado es que hay una población entera de trabajadores que están siendo dañados por la exposición a infrasón, y nadie está contando la historia. No hay campañas de salud pública sobre infrasón industrial. No hay investigación gubernamental sobre los efectos. No hay esfuerzos para mitigar la exposición. El infrasón permanece invisible, pero sus efectos en la salud de los trabajadores son muy reales y muy significativos. Tormentas y el llamado ancestral. Cuando una tormenta se acerca, incluso si está a kilómetros de distancia, incluso si aún no hay viento donde estás, incluso si el cielo aún está parcialmente claro, los animales saben. Los pájaros vuelan hacia el refugio, los insectos desaparecen, los perros se ponen nerviosos, los gatos se esconden, los caballos se inquietan, incluso los animales domesticados, que han vivido protegidos durante sus vidas, que nunca han experimentado una tormenta severa, responden a la aproximación de una tormenta. ¿Cómo saben? ¿Cómo pueden detectar algo que está tan lejos? La respuesta es el infrasón. Las tormentas generan infrasón masivo.
El movimiento del aire en grandes volúmenes genera infrasón. La formación de nubes genera infrasón. Los rayos generan infrasón. Los truenos definitivamente generan infrasón, mucho infrasón. Y este infrasón viaja a través de la atmósfera a una velocidad que depende de las condiciones atmosféricas, pero que es típicamente bastante rápida. Un animal que puede detectar este infrasón puede saber que una tormenta se aproxima mucho antes de que haya cualquier signo visible. Los humanos también pueden detectar este infrasón, aunque muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de hacerlo conscientemente. Pero nuestros cuerpos aún responden. Hay un fenómeno bien documentado donde las personas reportan que se sienten raras antes de una tormenta, incluso si no hay explicación evidente para esta sensación. Algunos reportan un cambio de humor, algunos reportan inquietud, algunos reportan dolor en articulaciones, algunos reportan una sensación de que algo está a punto de suceder, aunque no puedan articular qué. Lo que está sucediendo es que sus cuerpos están detectando el infrasón generado por la tormenta que se aproxima. Su sistema nervioso está respondiendo a esta detección, activando el sistema de lucha o huida, preparándose para el peligro. Y la razón por la que esto está sucediendo es que durante la mayor parte de la historia humana, ser capaz de detectar una tormenta que se aproximaba era una cuestión de supervivencia. Una tormenta severa podría matar, especialmente si estabas en un lugar expuesto cuando golpeaba. Nuestros ancestros que podían detectar este infrasón y responder adecuadamente, tenían una ventaja de supervivencia clara. Podían buscar refugio antes de que el rayo comenzara a caer. Podían moverse hacia un terreno más seguro. Podían prepararse psicológicamente para el evento que se aproximaba. Aquellos que ignoraban las señales del infrasón eran más propensos a ser atrapados en tormentas severas, a ser golpeados por rayos, a ser heridos o muertos. Como resultado, nuestro sistema nervioso ha evolucionado para tomar muy en serio las señales del infrasón de una tormenta que se aproxima. Cuando detecta este infrasón, asume que hay un peligro inminente y activa el sistema de respuesta de emergencia. Tu corazón late más rápido. Tu respiración se vuelve más rápida y más superficial. Tus músculos se tensan. Tu mente se vuelve hipervigilante. Estás listo para huir o luchar, aunque no haya nada visible contra lo que luchar. Lo que es interesante es que esta respuesta persiste incluso en personas que viven en entornos urbanos modernos, donde una tormenta no es realmente una amenaza para la vida. Estás en un edificio sólido con un techo. No hay posibilidad de ser golpeado por un rayo. No hay necesidad de buscar refugio. Y sin embargo, cuando sientes el infrasón de una tormenta que se aproxima, tu cuerpo responde como si estuvieras en un peligro mortal. Tu mente consciente sabe que estás seguro, pero tu cuerpo no lo cree. La presión barométrica también juega un papel. Las tormentas son acompañadas por cambios en la presión atmosférica. Estos cambios pueden afectar la presión dentro de tu cuerpo, especialmente en las cavidades llenas de aire, como tus senos paranasales y tus oídos. Algunas personas son particularmente sensibles a estos cambios de presión y reportan dolores de cabeza, dolores articulares o una sensación general de malestar cuando la presión atmosférica cae antes de una tormenta. Hay también investigación que sugiere que los cambios en el campo magnético asociados con las tormentas pueden afectar el sistema nervioso humano. El campo magnético de la Tierra fluctúa constantemente, pero estas fluctuaciones se vuelven más pronunciadas durante las tormentas. Algunos investigadores han sugerido que los cambios en el campo magnético pueden afectar la actividad eléctrica en el cerebro, potencialmente contribuyendo a cambios de humor, ansiedad o incluso depresión. Lo que está claro es que las tormentas afectan a los humanos de manera profunda y multifacética. No es solo el sonido del trueno o el brillo del rayo, es una combinación de infrasón, cambios de presión atmosférica, cambios en el campo magnético y probablemente otros factores que aún no comprendemos completamente. El resultado es que cuando una tormenta se aproxima, todo tu ser está siendo afectado. Todo tu sistema nervioso está siendo alterado, incluso aunque estés en un lugar seguro y protegido.
El cuerpo como resonancia, órganos vibrantes. Tu cuerpo no es una estructura sólida y rígida. Es un sistema complejo de órganos, tejidos, fluidos y cavidades, todos interconectados, todos vibrando constantemente en respuesta a estímulos externos. Cuando el infrasón entra en tu cuerpo, no simplemente pasa a través de él sin afectar nada. El infrasón interactúa con tu cuerpo de una manera que es física, que es medible, que tiene consecuencias reales. Tus pulmones son cavidades grandes llenas de aire. Tienen una frecuencia de resonancia natural, una frecuencia a la que vibran más fácilmente que otras frecuencias. Cuando el infrasón coincide con esta frecuencia de resonancia, tus pulmones vibran en respuesta. Esta vibración puede ser intensa. Algunas personas reportan una sensación de que su pecho está siendo aplastado cuando están expuestas a infrasón que coincide con la frecuencia de resonancia de sus pulmones. Otros reportan una sensación de que no pueden respirar completamente, que hay una presión en su pecho que interfiere con la respiración. Tus senos paranasales, que son cavidades en tu cráneo alrededor de tus ojos y tu nariz, también tienen frecuencias de resonancia. Cuando el infrasón coincide con estas frecuencias, tus senos resonarán. Algunos reportan dolor de senos, congestión o una sensación de presión en la cara cuando están expuestos a infrasón que coincide con las frecuencias de resonancia de sus senos. Tu tracto gastrointestinal, que se extiende desde tu boca hasta tu ano, es un tubo largo lleno de aire y fluidos. Este tubo también tiene frecuencias de resonancia. Cuando el infrasón coincide con estas frecuencias, tu tracto gastrointestinal puede vibrar. Algunos reportan molestias gastrointestinales, náuseas o diarrea cuando están expuestos a infrasón. Otros reportan una sensación de movimiento intestinal, como si algo se estuviera moviendo dentro de ellos, aunque no haya movimiento real. Pero quizás lo más significativo es cómo el infrasón interactúa con tu sistema circulatorio. Tu corazón es un órgano muscular que late constantemente, bombeando sangre a través de tu cuerpo. Cuando tu cuerpo vibra en respuesta al infrasón, esto puede afectar el ritmo de tu corazón. Algunos reportan palpitaciones, latidos cardíacos irregulares cuando están expuestos a infrasón. Otros reportan una sensación de que su corazón está acelerado sin razón aparente. Hay investigación que sugiere que la exposición a infrasón puede afectar el sistema autonómico, que es el sistema que controla funciones involuntarias como el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración. El infrasón puede causar que tu sistema nervioso simpático se active, lo que acelera tu ritmo cardíaco y aumenta tu presión arterial. Esto, a su vez, puede poner estrés en tu sistema cardiovascular, potencialmente aumentando el riesgo de problemas cardíacos en personas que están crónicamente expuestas a infrasón. La piel también es sensible al infrasón. Tu piel está llena de receptores sensoriales que detectan vibraciones. Cuando el infrasón golpea tu piel, estos receptores envían señales a tu sistema nervioso. La sensación que experimentas es lo que llamamos escalofríos, una sensación de que pequeños pelos en tu piel se están erizando, una sensación de que algo está recorriendo tu espalda. Este es un reflejo antiguo, un reflejo que probablemente evolucionó para ayudarte a detectar la presencia de amenazas, como depredadores o cambios en el entorno. Lo que es fascinante es que tu cuerpo es más sensible a ciertas frecuencias de infrasón que a otras. Las frecuencias que coinciden con las frecuencias de resonancia natural de tus órganos generan respuestas más intensas. Las frecuencias que no coinciden con ninguna resonancia natural generan respuestas menos intensas. Esto significa que el infrasón en la banda de 18 a 20 hercios, que parece coincidir con las frecuencias de resonancia de varias estructuras corporales, es particularmente efectivo en generar respuestas fisiológicas. Además, la amplitud del infrasón importa. El infrasón de baja amplitud puede generar solo una respuesta leve. El infrasón de alta amplitud puede generar respuestas muy intensas. Un edificio antiguo que está amplificando el infrasón ambiental puede estar creando niveles de amplitud
que son significativamente más altos que lo que experimentarías en el aire abierto. Lo que todo esto significa es que cuando estás en un lugar que está generando infrasón, especialmente infrasón en la banda de 18 a 20 hercios y con una amplitud significativa, tu cuerpo entero está siendo afectado. No es solo tu mente la que está siendo alterada, es tu cuerpo físico, tus órganos, tu sistema nervioso, tu sistema circulatorio. Tu cuerpo entero es un instrumento que está siendo tocado por las vibraciones del infrasón, y la música que está siendo tocada es la música del miedo primordial, la música de la vigilancia, la música de la amenaza. Sueño fragmentado y vigilancia nocturna. El sueño es una de las funciones más importantes de tu cuerpo. Durante el sueño, tu cuerpo se restaura a sí mismo. Tus músculos se reparan. Tus neuronas se reorganizan. Tus recuerdos se consolidan. Tus emociones se procesan. Tu sistema inmunológico se fortalece. Sin sueño adecuado, prácticamente todos los aspectos de tu salud se deterioran. Tu capacidad cognitiva disminuye. Tu resistencia a la enfermedad se reduce. Tu estabilidad emocional se tambalea. Pero el infrasón interfiere con el sueño de manera profunda. El sueño ocurre en ciclos. Pasas a través de diferentes etapas, desde el sueño ligero hasta el sueño profundo, y finalmente a la fase REM donde ocurren los sueños. Cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos. Durante una noche de sueño normal, pasas a través de varios de estos ciclos, pero cuando estás expuesto a infrasón, estos ciclos se interrumpen constantemente. La razón es que el infrasón mantiene tu sistema nervioso en un estado de vigilancia. Incluso aunque estés dormido, tu cuerpo sigue detectando el infrasón. Tu amígdala sigue procesando la información. Tu sistema nervioso simpático sigue estando parcialmente activado. Tu cuerpo nunca se relaja completamente. Como resultado, tu sueño es superficial. Pasas más tiempo en las etapas de sueño ligero y menos tiempo en sueño profundo. Tu ciclo REM se interrumpe constantemente. Las personas que están crónicamente expuestas a infrasón a menudo reportan que duermen, pero que el sueño no es reparador. Se despiertan sintiéndose tan cansadas como cuando se fueron a dormir. Esto es porque su sueño ha sido fragmentado. Quizás se despiertan múltiples veces durante la noche, a menudo sin recordar por qué se despertaron. Simplemente se despiertan con un sentimiento de alarma, una sensación de que algo está mal, aunque no haya nada visible que justifique su alarma. Con el tiempo, esta privación de sueño reparador tiene consecuencias significativas. La privación de sueño crónica está asociada con una variedad de problemas de salud, incluyendo obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y depresión. Las personas que duermen mal tienen un sistema inmunológico más débil y son más propensas a enfermarse. Tienen más dificultad para concentrarse y recordar información. Tienen más dificultad para regular sus emociones y son más propensas a la irritabilidad y la agresión. Además, la privación de sueño crónica puede exacerbar los efectos del infrasón. A medida que te vuelves más cansado, tu sistema nervioso se vuelve más reactivo. Es más fácil que tu amígdala se active. Es más difícil que tu corteza prefrontal mantenga el control. El resultado es un ciclo vicioso donde el infrasón causa privación de sueño y la privación de sueño causa una mayor sensibilidad al infrasón. Las personas que viven cerca de turbinas eólicas o en áreas con mucho infrasón industrial a menudo reportan que han desarrollado insomnio severo. Algunos reportan que no pueden dormir en absoluto, que pasan noches enteras despiertos, con su mente acelerada y su cuerpo tenso. Otros reportan que pueden dormir, pero solo durante periodos muy cortos, y que se despiertan múltiples veces durante la noche. Algunos reportan que el único lugar donde pueden dormir bien es lejos de la fuente de infrasón, como cuando viajan a otra ciudad o cuando se quedan en la casa de un amigo en una zona diferente. Lo que es particularmente perturbador es que los médicos a menudo prescriben medicamentos para dormir a estas personas, sin reconocer que la causa subyacente del insomnio es la exposición a infrasón.
Los medicamentos para dormir pueden ayudar a la persona a quedarse dormida, pero no resuelven el problema fundamental. La persona sigue siendo expuesta al infrasón. Su cuerpo sigue siendo activado por el infrasón. El sueño que logran es aún fragmentado, aún poco reparador. Además, hay evidencia de que el infrasón puede afectar específicamente la fase REM del sueño. La fase REM es cuando ocurren los sueños, cuando tu cerebro está procesando emociones y consolidando recuerdos. Si el infrasón interrumpe tu fase REM, no solo pierdes el beneficio reparador del sueño profundo, sino que también pierdes el beneficio de procesar tus emociones y consolidar tus recuerdos. Algunas personas que están crónicamente expuestas a infrasón reportan pesadillas recurrentes. Esto podría estar relacionado con la forma en que el infrasón está afectando su fase REM. El infrasón está activando su amígdala, está creando un estado de miedo y vigilancia, y este estado está siendo reflejado en sus sueños. Los sueños se vuelven más aterradores, más intensos, más perturbadores. Salud mental en el silencio ruidoso. La relación entre el infrasón y la salud mental es profunda y multifacética. Cuando estás crónicamente expuesto a infrasón, tu sistema nervioso está constantemente en un estado de alerta, constantemente procesando una amenaza que tu mente consciente no puede identificar. Con el tiempo, este estado de alerta crónica tiene consecuencias profundas para tu salud mental. La ansiedad es quizás el efecto más obvio. Las personas que están crónicamente expuestas a infrasón a menudo desarrollan ansiedad generalizada, una condición donde estás constantemente preocupado, constantemente nervioso, sin una causa específica para tu preocupación. Tu cuerpo está en un estado de lucha o huida crónico. Tu corazón late rápidamente, tu respiración es superficial, tus músculos están tensos, estás constantemente esperando algo malo que suceda, aunque no puedas articular qué es lo malo que esperas. Con el tiempo, esta ansiedad crónica puede evolucionar hacia depresión. La depresión es a menudo el resultado de vivir en un estado de estrés crónico. Tu cuerpo produce constantemente cortisol, la hormona del estrés. El cortisol crónico agota tu sistema nervioso. Te vuelves agotado tanto física como emocionalmente. Pierdes interés en actividades que solían disfrutar. Te sientes desesperanzado, sin motivación. Algunos desarrollan ideas suicidas. Hay también evidencia de que el infrasón puede afectar directamente los neurotransmisores en tu cerebro. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas. La serotonina, por ejemplo, es un neurotransmisor que está asociado con el estado de ánimo y el bienestar. La dopamina está asociada con la motivación y el placer. El cortisol, como mencioné, es una hormona del estrés. La exposición crónica a infrasón puede alterar los niveles de estos neurotransmisores, contribuyendo a la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental. Hay también reportes de que el infrasón puede contribuir a condiciones más severas como el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Las personas que tienen TEPT tienen una amígdala que es hipersensible a las amenazas. Están constantemente en un estado de alerta por peligro. El infrasón, que activa la amígdala, puede exacerbar los síntomas de TEPT, haciendo que la persona esté aún más en alerta, aún más ansiosa. Lo que es particular problemático es que muchas personas no realizan la conexión entre su exposición a infrasón y su salud mental. Desarrollan ansiedad o depresión y buscan ayuda de un psicólogo o psiquiatra. Se les prescriben medicamentos, se les da terapia. Pero el problema fundamental, la exposición a infrasón, no se aborda. Como resultado, el medicamento puede ayudar, pero el problema subyacente persiste. La persona sigue siendo expuesta a infrasón, sigue siendo bombardeada por vibraciones que su cuerpo interpreta como amenaza. Hay casos documentados de personas que han mejorado dramáticamente en su salud mental después de mudarse lejos de una fuente de infrasón. Una persona que había estado deprimida durante años, que había probado múltiples medicamentos sin éxito, se mudó lejos de una turbina eólica
y su depresión desapareció. Otra persona que había estado sufriendo de ansiedad severa durante años se mudó lejos de una fábrica y su ansiedad disminuyó significativamente. Estos casos sugieren que el infrasón está jugando un papel importante en la salud mental de estas personas. La cuestión es, ¿cuántas personas están sufriendo de ansiedad y depresión como resultado de la exposición a infrasón sin que ellas o sus médicos lo realicen? ¿Cuántas personas están siendo medicadas innecesariamente cuando todo lo que necesitan es alejarse de la fuente de infrasón? Es imposible saberlo, pero es probable que sea un número significativo. Lo que es claro es que el infrasón es un factor de salud ambiental que no está siendo reconocido o abordado adecuadamente. No hay regulaciones sobre niveles de infrasón en viviendas. No hay guías para médicos sobre cómo reconocer síntomas causados por infrasón. No hay investigación financiada por el gobierno sobre los efectos del infrasón en la salud mental. Como resultado, millones de personas pueden estar sufriendo innecesariamente, sus síntomas no diagnosticados, sus causas no reconocidas. Lugares donde el infrasón es más intenso. No todos los lugares generan la misma cantidad de infrasón. Algunos lugares son particularmente propensos a generar o amplificar el infrasón, mientras que otros son relativamente libres de él. Entender dónde el infrasón es más intenso puede ayudarte a evitar estos lugares o a tomar precauciones si debes pasar tiempo en ellos. Los espacios subterráneos son particularmente propensos a generar infrasón intenso. Las cavernas, como discutimos anteriormente, son cámaras de resonancia natural que amplifican el infrasón. Pero también los sótanos, los subterráneos, los túneles, todos estos espacios tienen características acústicas que amplifican el infrasón. El agua subterránea, que fluye constantemente a través del suelo, genera infrasón. Las vibraciones del tráfico de la calle arriba se transmiten a través del suelo y se amplifican en los espacios subterráneos. Los puentes colgantes son otro lugar donde el infrasón es intenso. Los cables del puente vibran constantemente en respuesta al viento y al movimiento del tráfico. Estas vibraciones generan infrasón, que se propaga a través de la estructura del puente. Las personas que caminan sobre un puente colgante están siendo expuestas a este infrasón. Los auditorios grandes y otros espacios cerrados grandes tienen frecuencias de resonancia que caen en el rango del infrasón. Los conciertos de música, los eventos deportivos, los servicios religiosos en iglesias grandes, todos ocurren en espacios donde el infrasón puede ser amplificado. Además, si hay amplificación de sonido electrónica, los sistemas de altavoces pueden estar generando infrasón intenso, especialmente si los bajos están amplificados. Las áreas cercanas a aeropuertos experimentan infrasón intenso de los motores de los aviones. Aunque la mayoría del ruido de un motor de avión está en el rango audible, hay también una cantidad significativa de infrasón generada. Las personas que viven cerca de aeropuertos están crónicamente expuestas a este infrasón. Las áreas cercanas a autopistas también experimentan infrasón de los motores de los camiones y automóviles, especialmente de los vehículos pesados. El ruido del tráfico que escuchas es principalmente en el rango audible, pero hay también infrasón presente. Las áreas donde hay construcción están expuestas a infrasón de los equipos de construcción. Las excavadoras, los martillos neumáticos, los compresores, todos estos equipos generan infrasón intenso. Las áreas cercanas a parques eólicos, como ya hemos discutido, están expuestas a infrasón masivo de las turbinas. Lo interesante es que no todos experimentan el infrasón en estos lugares de la misma manera. Algunas personas son más sensibles al infrasón que otras. Esto puede ser debido a diferencias genéticas, diferencias en la estructura de sus órganos, diferencias en la sensibilidad de su sistema nervioso. Una persona puede pasar tiempo en un espacio que está generando infrasón intenso y apenas notarlo, mientras que otra persona puede estar severamente afectada. Además, la sensibilidad al infrasón puede cambiar con el tiempo. Una persona que es relativamente insensible al infrasón puede volverse más sensible
después de una exposición prolongada. Esto es porque el infrasón crónico puede sensibilizar el sistema nervioso, haciendo que responda más intensamente a estímulos futuros. La edad también juega un papel. Los niños pueden ser más sensibles al infrasón que los adultos. Las personas mayores pueden ser más sensibles que los adultos de mediana edad. Las mujeres pueden ser más sensibles que los hombres, aunque esto no está completamente establecido. Lo que es importante entender es que el infrasón no es uniforme. Algunos lugares tienen más infrasón que otros. Algunos tipos de infrasón son más peligrosos que otros. Algunos cuerpos son más sensibles que otros. Pero lo que es claro es que el infrasón está en todas partes en nuestro mundo moderno y está teniendo un impacto en la salud de las personas, aunque la mayoría de nosotros no seamos conscientes de ello. Protección y adaptación. Vivir con lo invisible. Dado que el infrasón está presente en muchos lugares en nuestro mundo moderno, y dado que la mayoría de nosotros no podemos simplemente mudarnos a un lugar completamente libre de infrasón, la pregunta se convierte en ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos mitigar los efectos del infrasón en nuestra salud? La estrategia más obvia es el aislamiento acústico. Si puedes reducir la cantidad de infrasón que entra en tu espacio, puedes reducir sus efectos en tu cuerpo. El aislamiento acústico convencional, como la espuma de sonido que ves en estudios de grabación, no es muy efectivo contra el infrasón. El infrasón tiene una longitud de onda larga y simplemente penetra a través de materiales que serían efectivos contra frecuencias más altas. Sin embargo, hay materiales que son más efectivos contra el infrasón. Las paredes masivas, como las paredes de ladrillo grueso, son más efectivas que las paredes delgadas. Los sótanos con paredes de hormigón son más efectivos que las habitaciones en pisos superiores. Algunos materiales especializados, como ciertos tipos de espuma de baja densidad o paneles de resonancia, pueden ser efectivos contra el infrasón, aunque son costosos. La ventilación también puede ayudar. Si el infrasón está siendo generado por la vibración del aire dentro de tu espacio, una ventilación adecuada puede ayudar a disipar estas vibraciones. Pero si el infrasón está siendo generado fuera de tu espacio y está penetrando a través de las paredes, la ventilación no ayudará mucho. Otra estrategia es la distancia. Si puedes aumentar tu distancia de la fuente de infrasón, puedes reducir la intensidad del infrasón que experimentas. El infrasón disminuye en intensidad a medida que aumenta la distancia de la fuente, aunque la tasa de disminución no es tan rápida como para frecuencias más altas. Aún así, si puedes moverte a una distancia mayor de la fuente, esto puede ayudar. La adaptación también es una posibilidad. Algunos estudios sugieren que el cuerpo puede adaptarse a la exposición prolongada a infrasón, volviéndose menos reactivo a él con el tiempo. Sin embargo, esta adaptación tiene límites. La exposición muy intensa a infrasón puede superar la capacidad del cuerpo para adaptarse. Además, incluso si te adaptas a nivel consciente, los efectos del infrasón en tu salud pueden persistir. Tu sistema cardiovascular, tu sistema inmunológico, tu salud mental, pueden seguir siendo afectados negativamente incluso aunque te hayas adaptado psicológicamente. Hay también estrategias para reducir la sensibilidad del sistema nervioso al infrasón. El ejercicio regular, la meditación, el yoga y otras prácticas que calman el sistema nervioso pueden ayudar. Si tu sistema nervioso está menos reactivo en general, será menos reactivo al infrasón. Pero estas estrategias no eliminan la exposición al infrasón, simplemente ayudan a tu cuerpo a tolerarlo mejor. Los suplementos también pueden ayudar. Hay evidencia de que ciertos nutrientes, como el magnesio, pueden ayudar a calmar el sistema nervioso y reducir la ansiedad. Otros suplementos, como los ácidos grasos omega 3, pueden ayudar a proteger la función neurológica. Pero estos suplementos no son una solución completa. No pueden eliminar los efectos del infrasón, solo pueden ayudar a mitigarlos. La terapia también puede ser útil. Si el infrasón está causando ansiedad o depresión, la terapia cognitiva conductual puede ayudarte a desarrollar estrategias para manejar estos síntomas. Pero
De nuevo, esto no aborda la causa fundamental de la exposición a infrasón. La realidad es que la mejor estrategia es la prevención. Si es posible, evita vivir o trabajar en áreas donde hay infrasón intenso. Si debes vivir o trabajar en tales áreas, haz todo lo que puedas para reducir tu exposición. Pero para muchas personas esto no es una opción. Están atrapadas en lugares donde hay infrasón significativo y no tienen los recursos o la capacidad de mudarse. Para estas personas, lo más importante es ser consciente de que el infrasón está presente y que está teniendo un efecto en su salud. Pueden no ser capaces de eliminar completamente la exposición, pero pueden tomar medidas para reducirla y para mitigar sus efectos. Y pueden buscar apoyo médico y psicológico para manejar los síntomas que están experimentando. El misterio que permanece, lo que la ciencia aún no explica. Hemos recorrido un viaje a través de la ciencia del infrasón, explorando cómo estas vibraciones invisibles se generan, cómo entran en nuestros cuerpos, cómo afectan nuestro sistema nervioso, nuestro sueño, nuestra salud mental. Hemos visto evidencia de que el infrasón es real, que es ubicuo en nuestro mundo moderno, que está teniendo un impacto significativo en la salud de millones de personas. Pero hay aspectos del fenómeno del infrasón que la ciencia aún no ha explicado completamente, misterios que permanecen en los márgenes de nuestro entendimiento. Uno de estos misterios es por qué el infrasón en la banda de 18 a 20 hercios es particularmente potente en sus efectos. Sabemos que esta banda coincide con ciertas frecuencias de resonancia del cuerpo humano, pero no entendemos completamente por qué estas frecuencias particulares tienen efectos tan profundos en la psique humana. ¿Por qué despierta un miedo tan primordial? ¿Por qué genera una sensación de presencia, de vigilancia, de amenaza? Las respuestas que hemos explorado son plausibles, pero no son completamente satisfactorias. Otro misterio es la variabilidad en la sensibilidad humana al infrasón. Algunos individuos parecen ser extremadamente sensibles, mientras que otros parecen ser relativamente insensibles. ¿Cuál es la base biológica de esta variabilidad? ¿Es genética? ¿Es adquirida? ¿Hay diferencias en la estructura del oído interno, en la sensibilidad de los receptores sensoriales, en la reactividad del sistema nervioso? Hay investigación en curso sobre estas preguntas, pero las respuestas definitivas siguen siendo esquivas. Hay también el misterio de cómo el infrasón interactúa con otros factores ambientales. Hemos hablado del infrasón de manera aislada, pero en la realidad, el infrasón nunca ocurre en aislamiento. Ocurre en combinación con sonido audible, con cambios de presión atmosférica, con cambios en el campo magnético, con contaminación del aire, con estrés social, con una miríada de otros factores. ¿Cómo interactúan todos estos factores? ¿Se amplifican mutuamente? ¿Se cancelan mutuamente? No sabemos completamente. Hay también el misterio de la adaptación a largo plazo. Hemos mencionado que el cuerpo puede adaptarse a la exposición prolongada a infrasón, pero no sabemos completamente cómo funciona esta adaptación. ¿Es una adaptación en el nivel del sistema nervioso, donde los receptores sensoriales se vuelven menos sensibles? ¿O es una adaptación psicológica, donde aprendemos a ignorar la amenaza? ¿O es una adaptación fisiológica, donde nuestros órganos se adaptan para resonar menos con el infrasón? Probablemente es una combinación, pero los detalles no están claros. Hay también el misterio de cómo el infrasón podría estar afectando la evolución humana. Hemos hablado de cómo el infrasón ha sido una característica del entorno humano durante toda nuestra historia evolutiva y de cómo esto ha moldeado nuestro sistema nervioso. Pero ¿cuáles serán los efectos a largo plazo de vivir en un mundo donde el infrasón ha aumentado dramáticamente, donde está siendo generado por máquinas en lugar de eventos naturales? ¿Estamos siendo seleccionados para ser menos sensibles al infrasón? ¿O estamos siendo seleccionados para ser más sensibles? ¿O estamos evolucionando de una manera completamente diferente? Es imposible saberlo en este momento. Lo que sí sabemos es que el infrasón es real,
que está presente, que está afectando nuestras vidas. Sabemos que está generando síntomas en millones de personas, síntomas que no están siendo reconocidos, que no están siendo tratados, que están siendo atribuidos a otras causas. Sabemos que hay lugares donde el infrasón es particularmente intenso y que las personas que viven en estos lugares están sufriendo. Lo que también sabemos es que hay mucho que no sabemos. La ciencia del infrasón aún está en sus primeras etapas. Hay investigación en curso, pero hay también una falta de financiamiento, una falta de interés en la comunidad científica, una falta de conciencia pública. Mientras que el infrasón permanece invisible, mientras que sus efectos permanecen sin diagnosticar, mientras que sus fuentes permanecen sin regular, el problema continuará creciendo. Pero hay esperanza. A medida que más investigadores estudian el infrasón, a medida que más personas se hacen conscientes de sus efectos, a medida que más gobiernos reconocen la necesidad de regulación, las cosas podrían cambiar. Podríamos llegar a un punto donde el infrasón no sea invisible, donde sea medido, donde sea regulado, donde los lugares que lo generan sean obligados a mitigar sus efectos. Hasta entonces, la mejor estrategia es ser consciente de que el infrasón está presente en muchos lugares, ser consciente de que los síntomas que estás experimentando, los síntomas que los médicos no pueden diagnosticar, podrían estar siendo causados por el infrasón. Ser consciente de que hay cosas que puedes hacer para reducir tu exposición y mitigar sus efectos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio del infrasón, a través del mundo invisible que resuena dentro de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué ha resonado más contigo de lo que hemos explorado. ¿Has experimentado los síntomas que hemos descrito? ¿Vives cerca de una fuente potencial de infrasón? ¿Hay algo que te gustaría explorar más? Tu feedback es valioso y nos ayuda a continuar creando contenido que resuene con lo más profundo de tu ser. Hasta la próxima ocasión, que encuentres paz en el silencio y que aprendas a escuchar lo que tu cuerpo ya sabe.